Muy bien, muchas gracias, David. Agradezco, por supuesto, la invitación que me hicieron a charlar. Les pido si hicieran los micrófonos porque oigo musiquita de la rumba y entonces alguien está rumbeando, lo cual me parece muy bien. Lástima que no hay la forma de que lo hagamos presencialmente, pero bueno, no, déjenme ir compartiendo de lo que les quiero platicar porque no, ya me dijeron que tenemos poquito tiempo, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, si me quieren confirmar, ¿están viendo mi pantalla? Así es, Sí, sí. Bueno, muy bien. Perfecto, ¿no? He decidido, bueno, hemos decidido, porque le hemos hecho la propuesta a Humberto y a la Unidad de Mantenimiento Vial que fuéramos dos ponencias, ¿no? Una que voy a tratar de resumir, ¿no? Un poco una historia, ¿no? Una historia que me ha tocado vivir no solamente en temas de, ¿no? Sobre todo en todo el ámbito más general que es la ingeniería de carreteras, ¿no? He estado metido en muchas cosas, ¿no? ¿No? Desde el puro y duro comportamiento de mecánica de suelos o de materiales asfálticos hasta el diseño mecanicista de pavimentos, cuestiones de impacto ambiental, cuestiones de estudio de ensayos acelerados y, por supuesto, temas de gestión. Y entonces yo creo que es útil, me parece, para ustedes, y así lo he planteado, pues platicarles primero un poco de cómo nos ha ido en México en estos temas de gestión y qué cosas hemos hecho más o menos bien y más o menos mal, ¿no? Para no ser tan blanco o negro. Y en una segunda instancia, a Juan José Erazo les va a presentar cosas nuevas, ¿no? Que pensamos pueden ser útil, ¿no? En los temas de gestión en México, pero me parece que a raíz de lo que conversaba anteriormente con Humberto en algún otro día, quizás a la unidad de mantenimiento vial le pueden ser todavía más. Y quizás hasta en una de esas situaciones podemos hasta colaborar juntos a través de la Universidad Distrital o bueno, o algún otro. Y por eso le he llamado a esta charla aciertos y desaciertos en la gestión del patrimonio vial. Y voy a explicar por qué estoy usando este término del patrimonio vial, ¿no? en particular. Lo primero es preguntarse, y esta es una pregunta que formulo aquí para que la traigan en su mente, ¿no? En lo que ustedes quieren realizar en Bogotá, ¿no? Es ¿por qué? O sea, ¿por qué quieren invertir? O sea, ¿por qué quieren meterse en este mundo de los sistemas de gestión? En el caso, por supuesto, de la infraestructura vial, ¿no? O sea, ¿por qué? Y la respuesta a esta pregunta es muy importante porque le debe dar sentido a todo lo que ustedes ya están planeando hacer, ¿no? En México, cuando se planteaba esto, ¿no? Hace 26 años que yo llegué al MT, ¿no? ¿No? Ya había en el MT el tema de gestión de pavimento ya existía como tal. Pero era un desarrollo muy localizado al tema de pavimentos que no miraba necesariamente a todos los demás activos que son parte de la carretera y que en ese instante pues estaba gobernado por ciertas ideas que en su momento eran importantes, pero que quizás ahora ya no lo son. Y por eso conviene hacer un poco este recorrido que les voy a presentar. Al final yo he puesto ahí dos respuestas importantes al día de hoy, ¿no? ¿No? Y que se entiende más cuando quien da respuesta es quizás una empresa privada o un empresario, concesionario, que tiene a su cargo una red carretera, ¿no? Porque ahí, cuando él presenta a su grupo de inversionistas, oye, ¿por qué estamos haciendo gestión? ¿Por qué estamos invirtiendo? ¿No? Bueno, pues es para preservar el valor de la infraestructura del país. Por supuesto, Armando lo comentaba para el caso de la ciudad de Bogotá, ¿no? Esto es importante porque queremos que el valor de los activos viales de la ciudad y más, ¿verdad? Porque los activos viales son parte de un universo mayor, ¿no?
que componen pues todos los tópicos y elementos de infraestructura de la ciudad, ¿no? Entonces, uno, tenemos que preservar el valor. Dos, debemos tener una orientación, y el término usuario no es tan evidente luego, debemos tener una orientación pues al usuario final. Pero el usuario final tiene varios nombres, ¿no? ¿No? Y no es tanto el vehículo en sí, que luego como ingeniero de carreteras a veces nos quedamos en el vehículo, ¿no? ¿No? El usuario es la ciudadanía, es la sociedad, ¿no? ¿No? Es la gente que vive en el país, en la región y en la ciudad, ¿no? Y por eso la orientación al usuario es importante que la tengamos siempre presente. Y nosotros no teníamos claro, hace 26 años que se empezaba a hablar de esto, hacia dónde teníamos que ir. Y bueno, ya en el Ministerio de Comunicaciones y Transportes en México, que nosotros le llamamos Secretaría, ¿no? Ya existía gente intentando de alguna forma hacer gestión. De hecho, desde hace 40 años en el mundo ya varias dependencias de muchos países intentaban hacer gestión de la conservación se le llama. Y en México así lo pretendíamos hacer, ¿no? Y quizás en México desde hace 30 años que ya había inversiones para, por un lado, adquirir datos. Porque evidentemente si no tengo datos, ¿no? Pues no puedo hacer nada, ¿no? Y mucho de la idea de la gestión de los activos, pues es lograr hacer una toma de decisiones objetiva. Y para ser objetiva, pues como cualquier otro tópico, pues requerimos información válida, requerimos datos. Y luego necesitamos ayuda, pues para poder procesar esos datos y que nos ayuden a la toma de decisiones. Y entonces también se empezó a invertir en comprar software, ¿no? Y tanto en adquisición de datos como en el software, ¿no? A veces, dependiendo mucho de la dependencia, se compraban los equipos o se contrataban a empresas privadas. En México la tendencia ha sido siempre a descentralizar las actividades, ¿no? Realmente ahora, en el 2021, todas las mediciones que se hacen en el país, todas, absolutamente todas, las hacen empresas privadas. Empresas privadas que de algún modo nosotros hemos contribuido a que se desarrollen e implementamos los protocolos de calibración de los equipos. Es decir, que año con año, cualquier empresa que quiere medir en México se tiene que calibrar. Nosotros le llamamos verificar la calibración, ¿no? Y bueno, eso es algo que nosotros promovimos, impulsamos, logramos. Y bueno, debo decir que es alguna de las cosas, esto es alguna de las cosas que hemos hecho más o menos bien. Y yo creo que la calidad de la medición de los datos que actualmente tenemos en México es muy grande. Ahora, nos costó muchos años llegar a esta situación. Y por otro lado, estaba lo del software, que aquí también había pues dos escuelas, ¿no? Había la gente que compraba un software hecho, ¿no? El más común por todos en su momento pues era el HDM3 o ahora el HDM4, pero hay toda una gama de softwares, ¿no? Que empezaron a aparecer, ¿no? ¿No? Apareció el Sister, un software francés también, ¿no? Que se usaba ya en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Y también hubo intentos en algunas dependencias, por ejemplo, de carreteras de cuota, de desarrollar sus propios sistemas. O sea, la idea de la gestión anda y flota en la mente de los funcionarios públicos que eventualmente están a cargo. Y digo eventualmente porque esto va a ser uno de los problemas que hemos tenido en la correcta implementación del sistema. Y sí, a veces estas inversiones que desde hace 30 años hemos hecho en México no han sido tan exitosas. No han sido tan exitosas por muchas razones. Por muchas razones. ¿No? No sé si va a mirar mi cámara. No sé si estoy oyendo mucho ruido de fondo. Si quieren cerrar los micrófonos, por favor.
Bueno. ¿Puede proceder a cerrar los micrófonos de las personas que no están en conferencia? Disculpe, doctor. Oigo demasiado ruido. Bueno, entonces comentaba que estas inversiones, que han sido cuantiosas, no han sido exitosas del todo. Digo, la cosa buena es que está en la mente, ¿no?, de la gente que toma decisiones, la gestión. Mucho a nivel federal, estábamos hablando de la red estatal. Paul, tiene el micrófono cerrado. Y te fue la voz. Paul, el micrófono Se está te apagó cerrado. el micrófono. Bueno, ya estoy, ¿verdad? ¿Te regreso? Sí, ya te escuchamos. No sé por qué se cerró el micrófono. Pero bueno, estaba hablando de las... Entonces, pues ya no sé. Aquí está mi presentación, ¿ya la están viendo? Sí, por... Bueno, muy bien. Sí, señor. Entonces, pues estaba comentando del lado negativo del asunto de las inversiones en cuestiones de datos y de software, porque muchas veces este sistema que se desarrolló, incluyendo a veces el mismo HM3 o el HM4, no se pudo poner en funcionamiento. O sea, se invirtió tiempo, se invirtió dinero, las gentes cambiaron las políticas, ¿no?, y el sistema se quedó perdido. O sea, no se pudo poner en funcionamiento, ¿no? Hubo ejemplos que más o menos sí se lograron medio implementar, ¿no? En México, sobre todo a nivel de la conservación, pues el área responsable siempre fue la Director General de Conservación de Carreteras, y ellos desde el inicio, yo creo que sí tienen 25 años o más, o un poco menos quizás, ¿no?, ya trabajando de la mano con el HM4, a pesar de los pesares, porque mucha gente lo critica, ¿no? Que tiene muchos datos, que no sé qué, que no les gustan. La verdad es que el HM4 tiene toda la información que se necesita conocer. Ya de ese lado, yo creo que es una buena herramienta. Y por otro lado, pues ya con el tiempo, imagínense ustedes, después de 20 años, pues la verdad es que el sistema, por la gente que lo utiliza, ya se conoce. Así que eso ha sido una cosa que ha beneficiado a la Dirección General de Conservación. En el IMT en su momento los acompañábamos mucho en cuestiones de capacitación, ¿no?, en cuestiones del entendimiento de las variables, en cuestiones de modelos de deterioro, ¿no?, que quizás es ahí donde el detalle no todo nos fue. Otra segunda razón del poco éxito en algunos casos fue que, bueno, los recursos necesarios para operar se cortaron. Porque, claro, todo necesita recursos. O sea, software, requerimos computadoras, requerimos capacitación del personal, ¿no? Requerimos actualizar esos software, requerimos actualizar esas computadoras, requerimos nuevo personal, ¿no? O sea, se requiere recursos para mantener vigente al sistema de gestión. Un buen ejemplo, o una buena analogía que me gusta mencionar es cuando empezó todo esto, este boom de los sistemas de calidad con los ISO 9000, ¿no?, que seguro también lo han vivido porque todos hemos sido víctimas o beneficiarios de los sistemas de calidad. Y bueno, un sistema de calidad, una vez que se logra la certificación, hay que mantenerlo, y eso cuesta tiempo y eso cuesta recursos, y cuando el tiempo se acaba y los recursos también, pues el sistema de calidad pues deja de funcionar. Bueno, de algún modo esto es igual para el caso de sistemas de gestión. Y el punto más importante, quizás es el tercero que ven ahí, es que a mucha gente no le gustaron los resultados que daba el sistema, ¿no? Es decir, ya teníamos el sistema funcionando, ya había datos que se ingresaban, se procesaban, se hacían análisis estadísticos, se hacían segmentos homogéneos, ¿no?, se hacían muchas cosas, ¿no?, y al final se comparaban alternativas de conservación, que eso es mucho de lo que se trata también en este tema de gestión, ¿no? Estudios de beneficio-costo, estudios de valor presente neto, ¿no? Se comparaban secuencias de conservación, alternativas de procedimientos, ¿no? Y al final
a mucha gente que tomaba decisiones, sobre todo a los grandes directores, lo que llamamos nosotros los mandos superiores, ¿no? Los altos directivos, no les gustaba. Y entonces, como no le gustaran, pues empezaba a perder credibilidad, ¿no? Y entonces empezó a perder credibilidad, empezaron a atacar al sistema, y bueno, y el sistema se detenía y pues iba funcionando en forma escalar. Y a todo esto se vino a sumar un entorno todavía más complejo, en lo que se refiere a la operación de vías y de carreteras, es uno, pues cada vez menos dinero para conservación, ¿no? Tanto para las redes federales, estatales y por supuesto para las ciudades, ¿no? Y había menos recursos porque pues cada vez había que pelear más la prioridad de los temas, ¿no? Contra pues, programas sociales, programas de otro tipo que la ciudad o que el país tiene, ¿no? En términos reales, la verdad es que cada año es menor la cantidad de recursos que tenemos para conservar y a su vez hay mayores exigencias de los usuarios, ¿no? De lo que llaman los grupos de interés, ¿no? Ese término en inglés que es muy conocido, el stakeholder, ¿no? Donde empezamos a exigir calidad del servicio, ¿no? Y una transparencia mayor de los recursos asignados, esperando que con eso cumpliéramos las exigencias que, bueno, la opinión pública nos pide, ¿no? Y así aparecieron los temas de estándares de desempeño y bueno. Y luego, pues bueno, aumentó el interés público en temas como la seguridad vial y la sustentabilidad. Y todo esto con la esperanza de que con los mismos escasos recursos, ¿no? Y con las cada vez menos gentes capacitadas, pudiéramos atender. Ya de la mano se empezó a desarrollar una mala idea, ¿no? En el tema de gestión, en el sentido de creer que la gestión es un software, ¿no? Y esto, bueno, lo voy a ir desarrollando, es un inmenso error. Y por eso desde los años 90, un poquito más para acá, se empezó a acuñar a nivel mundial el término de patrimonio vial, de gestión del patrimonio vial, ¿no? Esta gestión del patrimonio vial ya toma de la gestión de pavimentos, ¿no? Pero le sumó elementos de lo que solemos llamar un modelo de negocios, un modelo organizacional, ¿no? Es decir, que ya no solamente era tomar datos como tal y después analizar los datos y tomar decisiones, sino que teníamos que planear y sobre todo en forma estratégica, ¿no? Empezó a aparecer esto del ciclo de gestión, la aplicación cíclica, ¿no? La distribución óptima de presupuesto entre varios activos, ¿no? Que es otra cosa que se introdujo en esto de la gestión del patrimonio. Y también, en última instancia, y aquí en México, cómo nos ha costado trabajo, ¿no? Una orientación de los procesos institucionales de la organización a ese objetivo último que es el usuario. Y bueno, ya existía y se desarrolló en forma independiente, vamos a decirlo así, sistemas de gestión individual. Lo que en mi ciudad viene manejando sistemas de gestión por separado para cada tipo de activos, principalmente pavimentos y puentes. Algunas ciudades han intentado meter alguna gestión de servicios públicos, luz, drenaje, etc. Quizás con menos éxito porque en número son enormes, ¿no? y difícil de manejar. Y en cada una de esta gestión individual, pues se seguían un poco estos procesos, ¿no? Es decir, había que levantar información, había que dar un diagnóstico, había que dar estimaciones de necesidades, evaluar alternativas, tomar una decisión, ejecutar obra y repetir el ciclo. Esto que está ahí especificado, pues es un poco lo que ya sabemos hacer en activos por separado, aunque no estén necesariamente en un sistema de gestión completo y bien armado. Pero lo hacíamos, la verdad es que eso se hacía, ¿no? En cualquier dependencia de conservación de carreteras, desde antes que hubiera este tipo de softwares, ¿no? Había que obtener información, diagnosticar, ver necesidad. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren llevar esto al ámbito de vial en ciudades, hay temas que hay que ver, ¿no? Por ejemplo, ¿qué levantamiento de información de veras se requiere para la toma de decisiones en una ciudad, sabiendo, y eso lo hemos aprendido a la mala, no es la misma
que la requiere una red carretera federal. Y pongo un ejemplo, ¿no? El famoso IRI. Tanto hablamos de IRI por tantos años y nos esforzamos en una buena calidad de medición que lo creíamos universal. Y bueno, la verdad es que el IRI es un parámetro de calidad que depende mucho de la velocidad de circulación. Y yo pregunto, ¿qué sentido tiene el IRI en una ciudad a 30 kilómetros por hora? Y recuerdo que hubo una ocasión en que en Bogotá el IDU nos pidió a mí y a mi grupo ir a hacer una tercería. Había un problema en una de las líneas de Transmilenio de un pavimento de concreto que no cumplía una vez construido con los valores de IRI que les exigían, que eran demasiado para lo que se podía obtener primero con un colado de losa a regla, porque eran colados segmentados, había cruces todo el tiempo, había que respetar las alcantarillas, había que pasar semáforos, y entonces pues la longitud de los segmentos era muy pequeña y evidentemente no se podía obtener una gran calidad de regularidad. Eso por un lado. Y por otro lado, pues las velocidades de circulación previstas tampoco son muy altas. Es decir, parámetros como el IRI, me parece, no son quizás los parámetros que hay que mirar con detalle en una ciudad. A mí me parece que es mucho más, y es lo que como usuario realmente uno se cuestiona, son los deterioros, ¿no? Al usuario no le gusta ver baches. Me acuerdo que esa ocasión que fuimos al IDU y estuvimos en Bogotá varios días, pues había una campaña en el IDU de 0 baches. Creo que había un personaje de Juanito Baches. No, 0 baches, ¿por qué? A nadie nos gusta ver baches, a nadie nos gusta ver agrietamientos, a nadie nos gusta que nos cierren los carriles de circulación. Es decir, hay que definir bien qué es esa información, porque si no vamos a hacer un diagnóstico equivocado y todo lo demás. Ahora, en temas de gestión ya de activos, como también se le conoce a la gestión del patrimonio vial, pues participan no solamente pavimentos, ¿no? En el caso de redes federales, pues hay todos los puentes, pero están los drenajes, que también aplican mucho para ciudad, ¿no? Yo diría los servicios públicos en general, está todo lo relativo a señalamiento, están también activos geotécnicos, porque en carreteras tenemos cortes, terraplenes, túneles, ¿no? Que también cuestan dinero, ¿no? Bueno, yo lo tendría en cuenta en una ciudad como la de Bogotá, en donde el subsuelo es igual de complicado que el de la Ciudad de México. Y luego, ahora aspectos de operación, en donde pues estamos ahora pidiendo indicadores de congestión, que quizás es más importante en la ciudad, por supuesto de siniestralidad. La seguridad vial en zonas urbanas me parece que es preponderante sobre muchos otros indicadores clásicos de gestión de vía, y por supuesto temas de desastres naturales. Y por eso, en este concepto de gestión del patrimonio, se habla ya de una aplicación coordinada. O sea, estos procesos que yo mencionaba para activos individuales, ahora no, ahora hay que hacerlo coordinadamente. Ahora imaginen una ciudad, si yo tengo que coordinar lo que tengo yo como responsabilidad en la unidad de mantenimiento vial, que bueno, yo no sé si ustedes también tienen a cargo todo lo que tiene con la creación y el mantenimiento de servicios públicos, o algunos de ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues hay que atender a todos y hay que decidir en dónde tenemos el mayor beneficio neto, ¿no? ¿No? Incluyendo temas de operación de la vialidad. Ahora, hay algunos rasgos que son característicos del modelo de gestión de patrimonio vial que me parece debemos tener en cuenta. Y voy a desglosarlos muy rápido, ¿no? Son temas que simplemente yo estoy poniendo en la mesa, que me parece que deben ser relevantes a contemplar para tener un buen sistema de gestión vial, sobre todo para una ciudad. Puesto que además este modelo de gestión del patrimonio vial, ¿no? Tiene una visión de modelo de negocios, ¿no? ¿No? De modelo organizativo, ¿no? Y por eso incluye esos componentes.
orientación estratégica, compromiso institucional, desarrollo de capacidades, orientación al usuario, costos y beneficios, gestión integral, que esto tiene que ver con todos los activos, y el ciclo de gestión. Y déjenme rápidamente hacer un breve comentario de cada uno, sobre todo para resaltar lo que no nos ha ido tan bien en lo que hemos hecho en México. El primero es orientación estratégica, y lo que pasa es que estamos acostumbrados, y en México de algún modo seguimos, a hacer una planeación táctica, ¿no? Se le llama, ¿no? Una planeación táctica, es decir, nos interesa el corto plazo, el mediano plazo, y nos interesa una parte de la red, lo que llamamos una subred, y bueno, y ya, ¿no? Y dejamos de lado el largo plazo, dejamos de lado esa visión estratégica que debe estar sustentada en objetivos y políticas del plan regional, del plan nacional, del plan distrital. O sea, todo lo que hacemos en nuestra actividad muy particular, como es el caso del mantenimiento vial, debe estar orientada a algo superior. Y por eso la necesidad de esta orientación estratégica. Aquí hemos ido o intentado mejorar, al menos dentro de los periodos de tiempo que dura un gobernante, que es otro problema, ¿no? Entonces, si el gobernante dura 6 años, como es el caso de presidentes y los ministros o los secretarios en México duran menos de 6 años, cada 2 o 3 ya le estamos cortando la cabeza, ¿no? Y entonces se redefine cada vez pues nuevos objetivos, nuevas políticas, y entonces cuesta trabajo estar orientando en forma frecuente, ¿no?, nuestro quehacer diario a una planeación que realmente sea estratégica. Otro aspecto que también hemos fallado en México, ¿no? Espero que en Bogotá no tanto, a lo que he escuchado de la historia de la UME, de la Unidad de Mantenimiento Vial, de algún modo también han fallado, porque el compromiso institucional debe ser permanente, ¿no? O sea, requerimos que esto perdure, que vaya más allá de los periodos políticos, y no que cada vez que hay un cambio de político, pues todo volvemos a cero. Borrón y cuenta nueva, o cuenta nueva y borrón, como decimos. Y ahí necesitamos liderazgo de la alta dirección, y esto, fíjense, al igual que en sistemas de gestión de calidad, el pescado muere por la cabeza. Si el líder mayor no está de acuerdo en la misma frecuencia y va por un lado y lo demás va por otro lado, esto está pronosticado al fracaso. Se requiere apertura para hacer cambios de fondo en las estructuras. En esto también hemos fallado porque desde hace 30 años que hablamos de gestión en México, y la estructura organizativa de las dependencias de comunicaciones y transporte en México no han cambiado. Seguimos haciendo lo mismo con los mismos departamentos, como en las mismas direcciones, y ya no con la misma gente, con menos gente. Porque esa gente, y sobre todo esa gente que era valiosa, ya no está. Se ha jubilado, se ha ido, y ahora ya no la vemos, o la vemos del lado del sector privado. También se requiere el compromiso para asegurar los recursos, ¿verdad? ¿No? Porque si no, pues no podemos evaluar, no podemos inventariar, no podemos actualizar las bases de datos, no podemos capacitar al personal. Y por supuesto, y por eso sigo tomando referencia a los sistemas de gestión de la calidad, requerimos que todos estén convencidos. Requerimos ahí todo un grupo de apoyo a la organización, ¿no?, para que todos tengamos el mismo lenguaje. Otro factor que en México hemos descuidado, y un poco por la historia de la política en México también, es el desarrollo de capacidades. Ahora hablamos mucho desde la academia o desde la investigación de gestión del conocimiento, que si es tácito, que si no es tácito, pero la verdad es que la gente se está yendo, la gente que sabía algo ya se jubiló, ¿no?, o ya no está, y lo que era importante, que es el recurso humano, el aspecto más importante para un sistema de gestión exitoso es el recurso humano, capacitado, adecuadamente entrenado, con excelentes conocimientos. Y eso lo estamos perdiendo, sobre todo porque además requerimos un lenguaje similar para poder comunicar. O sea, ¿cómo vamos a comunicar luego entre la academia, los institutos de investigación, sobre todo los de gobierno, con las dependencias públicas, cuando ya no hay nadie en la dependencia pública que sepa de sistemas de gestión modernos, ¿no? Ya no digamos de propiedades avanzadas de materiales o tratamientos de conservación apropiados, o de maquinaria, o de muchas otras cosas.
¿no? Más ahora que pues, llega mucha gente a la dirección de vialidades que es más por compromisos políticos y que entonces, pues, como llega por compromisos políticos, en México hay una máxima que dice que el que llega como director sabe más que todos los demás. Y claro, eso se lo toma muy a pecho, ¿ya? Y entonces eso hace de que no cuide el desarrollo de estas capacidades. También está, por supuesto, el tema de la orientación al usuario, que en México hemos empezado a voltear hacia el usuario, sobre todo por la accidentalidad. Se acaba de terminar un decenio de seguridad vial a nivel mundial que promueve las Naciones Unidas y en México no me pregunten cuáles han sido los resultados catastróficos. Y estamos por subirnos a un nuevo tren de otro nuevo decenio de seguridad vial que de hecho comienza esta semana y que yo no sé si lo vamos a poder lograr. Año tras año las auditorías nos muestran que no hemos cumplido con objetivos de accidentalidad y en general de gestión. Y eso está ahí publicado, ¿no? Y bueno, como en México al final, pues luego no pasa nada, ¿no? Cambia las autoridades y pues volvemos a empezar. En costos y beneficios, bueno, pues, sí sabemos que al incorporar alternativas, ¿no? Y eso la academia y las universidades en México han participado mucho para bien, son las cosas que hemos hecho bien. Hemos creado grupos interesados en el tema, en la academia y en muchos grupos de investigación, ¿no? ¿No? Sobre todo en lo que se refiere al excedente al consumo, es decir, que ese entendimiento de una acción de mantenimiento preventiva, ¿no? Eso que llamamos proactivo, ¿no? O sea, ¿no? Hay que intervenir antes de que pase nada serio, ¿no? Eso genera un excedente al consumo y hay que verlo como un beneficio para la sociedad, ¿no? El tener una malla vial en excelente estado, ¿no? En un estado adecuado, que lo reconozca la sociedad, ¿no? Y que la sociedad se vea beneficiada en su movilidad y en su seguridad a través de esa malla vial que está en buen estado. Bueno, eso es un excedente al consumo que no tiene valor, ¿no? Es impresionante lo que podemos hacer. Ahora también están lo que ya había yo comentado, que aquí nada más reitero, de los diferentes activos que componen en mi red carretera o mi valla vial. Ya decíamos en el caso de zonas urbanas, por supuesto, no solo es la vialidad, están los mismos semáforos, están los señalamientos, están los carriles exclusivos para el transporte público, o si hay metro, ¿no? Están los metros, están las excavaciones de drenaje, de fibra óptica, ¿no? De líneas telefónicas y de todos aquellos servicios de que, bueno, ya saben, cuando recién estábamos pavimentando, llegan al día siguiente, abren una zanja y la pavimentan mal, ¿no? Y pues claro que eso pone en entredicho toda la inversión ya realizada, ¿no? Aquí hay todo un tema y sobre todo, ya me lo imagino, todo el tema a nivel de una ciudad tan complicada como son las grandes ciudades de Latinoamérica y como lo es también Bogotá. El ciclo de gestión, pues, de algún modo hemos hecho cosas bien. Hemos hecho cosas bien, es algo que ya se conoce, o sea, sabemos que todas esas etapas que existen ahí en ese ciclo, de alguna u otra medida se hacen, ¿no? Lo estamos elaborando, ¿no? Por ejemplo, los datos cada vez los tomamos en mejor forma, con mejor tecnología. Hay bases de datos que tienen un defecto, no son únicas. Cada dependencia, cada área técnica en el gobierno tiene una base de datos que no se comparte porque, caray, yo no sé, en Colombia, pero en México no nos gusta cooperar, no nos gusta compartir, no nos gusta que vean lo nuestro. ¿Cuándo se requiere? Cuando se requiere una base de datos nacional. Y bueno, en el caso de la ciudad se requiere pues, una base de datos de activos, de infraestructura, de la zona, incluso metropolitana, ¿no? O sea, no solamente Bogotá, sino quizás de la zona aledaña, pues de otros distritos que ahí confluyen. Finalmente, tengo 3 láminas a manera de conclusión. Estoy viendo aquí mi tiempo, de que más o menos voy bien, de limitaciones que tenemos que superar si queremos en los años venideros hacer algo mejor. Uno, no tenemos procesos formales de planeación estratégica. Esto tiene que ver mucho con los cambios de rumbo que marca pues, el liderazgo superior y bueno, en México tenemos 2 años con nuevo gobierno federal, que es un cambio muy drástico.
y bueno, dudo que esta primera se logre superar en el corto plazo, ni siquiera en el mediano. Necesitamos nuevas estructuras organizativas. Si todo dependiera de mí, yo ya hubiera deshecho las estructuras actuales y hubiera tomando con la gente que quiera participar nuevas estructuras, ¿no? O sea, porque se debe entender, y esta es una limitación adicional, hay una concepción general de que la gestión es una función secundaria. O sea, sí queremos hacer gestión, pero bueno, vamos a hacerla. Y entonces ponemos una oficina, una o dos personas, computadoras y un programa de cómputo. Y ahí está la oficina de gestión. Cuando esto no es así. Si la gestión es un modelo organizacional, toda la organización, toda la dependencia debe trabajar en función de, para beneficiar. No debe ser alguien solo con una computadora, porque claro, entonces es más fácil echar la culpa a una o dos personas de los resultados que arroja un sistema que además, como en México es muy frecuente, no está ni siquiera correctamente calibrado. Quizás lo más difícil que nos ha costado es cuadros capacitados. Pero cuadros capacitados en la gente que está tomando decisiones en las dependencias, ¿no? De todo nivel, ¿no? Federales, estatales, ¿no? A nivel de las ciudades, ¿no? O sea, no tenemos cuadros capacitados. De hecho, ha habido épocas en que hemos hablado de crear diplomados o maestrías dirigidos a toda esa gente que no ha tenido formación adecuada en temas viales, ya no digamos de ingeniería, sino en temas de gestión vial. Ya necesitamos capacitar a la gente que está llegando a tomar decisiones, ¿no? Porque primero, pues necesitamos entender. También tenemos otras limitaciones que estas últimas que voy a mencionar, de algún modo hemos mejorado en los últimos 3 años. Por ejemplo, normativa insuficiente. Ya contamos en México normativa de la SCT que permite orientar el uso de los equipos de auscultación y la realización de los inventarios de redes carreteras. Seguimos sin tener un inventario único, que ese es un tema, pero bueno, ha ido progresando al menos con respecto a los documentos normativos de referencia. TM4 u otros, porque están basados en de qué forma podemos predecir, y por eso he puesto de fondo de imagen una bola de cristal, ¿no? Podemos predecir, pero cuantitativamente lo que podemos esperar. Pero además, frecuentemente ir abasteciendo a estos modelos de deterioro con información en tiempo real para mejorar nuestra toma de decisiones y mejorar, ¿no? Y yo creo que el uso de softwares clásicos, incluyendo el HM4, se ha vuelto perjudicial. Hay cosas que están bien del HM4, las cosas que están mal es que dan por sentado los juegos de parámetros de calibración de los modelos de deterioro. Y claro, ¿cómo quieren que las estimaciones de conservación no sean correctas si los parámetros de calibración de los modelos de deterioro no existen a las condiciones reales? A mí me parece que, sobre todo en la actualidad, con todo esto de la gestión de datos, del Big Data, hay formas de desarrollar nuevos modelos que se vayan construyendo, voy a decirlo así, por sí solos, de la mano entre la capacidad de cómputo y los ingenieros o la gente a cargo de las oficinas de gestión vial. Y es aquí, este tema en especial lo voy a dejar así porque en la charla de Juan José Erazo, que sigue a continuación, les va a hablar justo de eso, de cosas nuevas que queremos hacer, que de algún modo hasta las queremos proponer, ¿no? ¿No? O sea, sistemas de gestión no basados en estas ecuaciones matemáticas que hay que calibrar parámetros que no significa nada, sino entrar a la era de los datos nuevos, procesamientos con algoritmos de inteligencia artificial, tipo redes neuronales u otro, pero que exigen mucha información y exigen una información de calidad y por supuesto necesitan ingenieros capacitados que puedan ayudar a esos modelos matemáticos que por sí solos no nos van a dar solución. Ya desde el inicio de la mecánica de suelos con Terzaghi, en 1920 y tantos, cuando apareció su primer libro famoso que orientó la mecánica de suelos moderna, el mismo Terzaghi hablaba de los matemáticos
de la importancia del conocimiento matemático, pero dice es alguien que debemos tener en una jaula de oro. ¿Por qué le falta el criterio ingenieril y sobre todo el sentido común, que al menos en México luego acaba siendo el menos común de los sentidos? Bueno, aquí termino mi presentación. Como les digo, son tópicos simplemente para poder discutir. Y pues quedo a sus órdenes si tienen en este momento algunos cuestionamientos o preguntas antes de darle pie a Juan José Erazo para que nos platique lo bueno, ¿no? O sea, no nos vamos a quedar solo en esto. Esto que he platicado tiene por objeto contarles un poco nuestra historia.